Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Otra vez por acá a poder explicar una clase más. Bienvenidos y arrancamos de una vez. Recuerden que estamos trabajando la experiencia número 2. Hoy vamos en la actividad 2 en el curso de Educación para el Trabajo para el grado tercero y cuarto. ¿Ya? Así que bueno, rápidamente vamos a pasar a la explicación. Hoy vamos en la semana 2 o en la actividad 2, que consiste en definir las necesidades creativas, en este caso, las necesidades de los usuarios y buscar ideas creativas como alternativas de solución. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a pasar a el desarrollo. ¿Y con qué tema estamos trabajando en esta experiencia de aprendizaje? Pues en esta experiencia de aprendizaje estamos trabajando con, creamos prototipos para aprovechar las potencialidades de nuestra región o de nuestra comunidad o localidad para generar trabajo en las familias. Entonces, esta segunda experiencia de aprendizaje está enfocada específicamente a las potencialidades y riquezas que tienen las diferentes comunidades o regiones donde nosotros vivimos. ¿Ya? Entonces, ahora sí pasamos al desarrollo de la actividad número 2. Solamente nos quedaría una sola actividad para poder terminar esta experiencia de aprendizaje número 2. Así que vamos a pasar al desarrollo, chicos. Vamos a pasar al desarrollo. Rapidito. Vamos a pasar al desarrollo. El tema, entonces, como les decía, está claro que formulamos en este caso el desafío. En este caso, y no, vamos a formular el desafío para poder definir el problema o necesidad que tienen los usuarios para buscar alternativas de solución. Ya, así que pasamos al desarrollo del tema. Ya saben que el título de experiencia de aprendizaje está basado en las potencialidades y las riquezas de las regiones donde nosotros vivimos. Hoy desarrollamos la actividad número 2, que es definimos las necesidades y generamos ideas creativas para aprovechar las potencialidades de la comunidad. Ya sabemos cuál es la competencia, que es justamente gestión de proyectos de emprendimiento económico y social, y además con mayor énfasis se trabaja una de las 4 capacidades, que es justamente crea propuesta de valor. Ya el propósito es que los estudiantes aprendan pues a poder definir el problema sintetizando la información de la entrevista y posteriormente a través de las evidencias aplicar primero el mapa de la empatía para poder sintetizar y organizar la información de las respuestas de las entrevistas, posteriormente aplicando la técnica del punto de vista y luego aplicando la técnica de cómo podríamos, finalmente pasamos a la fase idear. En la fase idear vamos a buscar alternativas de solución al problema o necesidad que tengan los usuarios según lo que hemos descubierto en las técnicas aplicadas con anterioridad. Partiendo siempre, recuerden que todo proceso, toda actividad de la experiencia de aprendizaje se basa o se trabaja en función a la situación significativa, ¿no? Es fundamental ello. La situación significativa es el contexto, es el tema, es el título, es donde se va a dar o donde esté enfocado justamente la problemática, la solución, los usuarios, todo el tema. El reto también sale de lo mismo, por eso es que nos hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros aprovechar las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias? ¿Sí? Entonces, esa es la razón que se puede trabajar el desarrollo. Entonces, hoy vamos a poder enfocarnos. ¿Qué hemos hecho en la actividad anterior? En la actividad anterior hemos redactado el desafío
y hemos recogido la información a través de las entrevistas. Ya ustedes previamente lo han trabajado cuando les he colocado, por ejemplo, bueno, los quintos mayormente, los documentos compartidos, y los terceros, en los cuartos hemos estado trabajando del mismo WhatsApp, donde yo les he enviado, ustedes rellenaban y volvían a enviar al grupo. Ya entonces hemos trabajado con el desafío y con la entrevistas que tenían que aplicar, crear y aplicar ustedes a su familia. Ya muchos de ustedes todavía no lo han enviado. Recuerden de que toda actividad solamente se elabora en la hora de clase para poder evaluar, porque como tenemos 2 horas ya tenemos que ir calculando el tiempo y trabajando porque ya no se va a desarrollar o no se va a revisar después de la hora de clase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, en esta actividad, vamos a definir el problema y la necesidad del usuario para dar alternativas de solución. Teniendo en cuenta que en la fase anterior necesitamos sí o sí la información, las respuestas de las entrevistas que hemos aplicado a nuestra familia, a nuestros amigos, de repente, a nuestros vecinos, dependiendo de quién nos ha apoyado, eh, yo les he colocado a modo de ejemplo ya unas 2 entrevistas desarrolladas que fueron aplicadas a 2 personas para que ustedes se guíen y sepan cómo, o sea, como ejemplo, qué cosas les pueden preguntar, sobre qué tema. O sea, todo el proceso está aquí, desarrollado. Yo te estoy colocando desarrollado para que tú lo hagas con tu propia riqueza, con tu propia potencialidad. De repente uno trabaja con turismo, el otro trabaja con gastronomía, el otro trabaja con pesca, el otro trabaja de repente con museos, el otro trabaja con artesanía, qué sé yo, tantas cosas dependiendo del lugar donde nosotros vivamos. Por eso que previamente al desafío habíamos hecho un listado que también trabajaron dentro de la hora de clase para poder colocar cuáles son las riquezas o potencialidades o actividades productivas de su localidad. Entonces ya miren, acá tenemos las 2 entrevistas que ya hemos aplicado, que están completas, igualito tienen que hacerlas ustedes. Está la respuesta y la pregunta y la pregunta y respuesta a las 2 entrevistas que se ha aplicado. Esa información de las respuestas, esta información de las respuestas va a ser utilizada para poder sintetizar y organizar la información. Para ello, recuerden que vamos a pasar a la fase número 2, que es la fase definir. En esta fase definir vamos a trabajar con el mapa de la empatía. El mapa de la empatía dice que tenemos que tomar en cuenta puntos importantes. ¿Por qué? Porque vamos a sintetizar la información, ya, porque bueno, son a las personas como para ver cómo se sienten las personas y para descubrir el ensayo y la revelación de las personas. Y tenemos acá el ejemplo del mapa de la empatía, que se divide en 4 cuadrantes que hacen, que dicen, que sienten y que piensan del producto. Para ello, por ejemplo, dicen que usan medicinas adquiridas en farmacias para poder combatir sus diferentes enfermedades. Eso hacen ellos. Que tienden a automedicarse para aliviar sus males, que las personas adultas son más propensas a consumir estos productos nocivos para el organismo. ¿Qué más? ¿Qué cosa dicen? Que ante una eventualidad de enfermedad recurren a las medicinas que afectan los órganos del cuerpo y que no existe medicina alternativa para usar para combatir los males que los aquejan día a día. ¿Qué piensan del producto? Que quieren jarabes naturales en base a plantas para bienestar de su salud y su organismo sin afectar el organismo. Que tiene un jarabe que tenga todas las propiedades curativas y aromáticas para que los niños puedan consumirlo. ¿Y qué cosa sienten? Que se sienten emocionados, al encontrar productos, lógicamente, de propiedades curativas, sin exponer a su organismo a que pueda tener un efecto secundario y que pues se enoja muchas veces porque no encuentra productos que le puedan ayudar de manera natural a poder sanar o a tener justamente una vida saludable. Esas son algunas de los resúmenes que se ha encontrado o por lo menos que se ha copiado de las entrevistas. Una vez que ya tú organizas de este espacio, de estos 4 cuadrantes, de esta información que está en el mapa de la empatía, vas a pasar a trabajar la siguiente técnica dentro de definir. Vas a trabajar ahora la técnica del punto de vista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a aplicar esta técnica? Muy fácil, porque tú vas a tener en cuenta 3 cositas fundamentales.
Primero, vas a tener en cuenta quién es el usuario. Segundo, qué necesidad tiene este usuario. Y tercero, cuál es la revelación que vamos a descubrir. Esta revelación, este descubrimiento va a estar en la información del mapa de la empatía, ¿ya? Entonces ahora vamos a aplicarlo, vamos a ver el ejemplo. Muy bien, ¿quiénes son los usuarios? Bueno, los usuarios son los ciudadanos peruanos o pueden ser los ciudadanos de Santa Rosa, los ciudadanos de Piura, los ciudadanos de Huancavelica, qué sé yo. Entonces ahí colocamos, son los ciudadanos de mi asentamiento humano, Vía Los Reyes, por ejemplo, ¿no? Ahí es, o sea, mientras más específico sea, mucho mejor, ¿no? Entonces de ahí le ponen de su distrito, de su región, de su provincia, qué sé yo. Listo, ¿qué más? ¿Qué cosas necesitan? ¿Cuál es su necesidad que tienen estas personas? Pues necesitan, en este caso, medicinas naturales, aromáticas, de plantas que le permitan cuidar su salud sin afectar su organismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el insight? ¿Cuál es la revelación? Porque necesitan curar sus enfermedades para combatir los males que les aquejan. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la revelación que he encontrado y esa información se encuentra en el mapa de la empatía. Por último, dentro de la fase definir, vamos a aplicar la técnica de cómo podríamos. Muy fácil, ¿por qué? Porque vamos a tener en cuenta esto que está acá. La técnica del punto de vista, lo vamos a copiar prácticamente todo para hacer la pregunta. Y diríamos, ¿cómo podríamos los ciudadanos peruanos consumir medicinas naturales y aromáticas para cuidar la salud sin afectar el organismo? ¿Por qué? Porque necesitan curar sus enfermedades que los aquejan. Perfecto, ya está. Esta pregunta de cómo podríamos nos va a servir para la siguiente fase. Por supuesto, sin antes recordar que vamos a pasar ahorita a definir la tercera fase, que es la fase idear, donde podemos trabajar, utilizar la lluvia de ideas, el brainstorming, en los mapas mentales, muchas ideas más, ¿no? Donde vamos a tener muchas ideas como alternativa de solución al problema que hemos encontrado anteriormente, que es justamente que las personas necesitan consumir plantas naturales para no afectar su organismo y al mismo tiempo curar sus males que los aquejan. Ese es el problema que hemos encontrado. Para ello vamos a trabajar en este caso la técnica de brainstorming, que significa lógicamente lluvia de ideas. Dentro de esa lluvia de ideas, lo principal o lo más importante, vamos a colocar la técnica de cómo podríamos, ya la técnica, cómo podríamos, en este caso, la pregunta de cómo podríamos de la fase anterior a la pregunta y vamos a buscar alternativas de solución. Como primera alternativa de solución, hemos dicho que vamos a elaborar jarabes para curar las enfermedades que aquejan a los ciudadanos peruanos según la estación para generar empleo en la familia, crear pomadas en crema para que las enfermedades respiratorias o resfrío de los usuarios, ¿qué más? Elaborar bebidas calientes utilizando medicinas para vender el consumo de manera preventiva y envasar con materiales biodegradables para vender en la zona, en diferentes regiones, y lo puedan consumir los usuarios. Es decir, que se pueden envasar estas medicinas, estas hierbas naturales y medicinales, y se pueden vender fuera de la región. Bien, de estas alternativas de solución, recuerden que siempre vamos a aplicar esta tablita. Esta tablita es fundamental e importante para poder calificar los indicadores. Dentro de estos indicadores se coloca el puntaje y una de estas ideas alternativas de solución va a ser viable o ganadora. En este caso, la idea número 4 es la idea ganadora. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos un puntaje a cada una de ellas según el criterio y luego sumamos el puntaje final. Y ese puntaje final, por ejemplo, este es el que tiene 23. Por lo tanto, esa idea ganadora la vamos a escribir a la siguiente hoja donde dice envasar materiales biodegradables para vender en la zona y en las diferentes regiones para que puedan consumir los usuarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es mi idea ganadora. Esta idea ganadora es la que voy a prototipar la siguiente semana. Para ello, voy a ver qué cosa vas a hacer el día de hoy. Esa información que tienes tú de tu entrevista, según tu riqueza que has escogido, la vas a organizar en el mapa de la empatía, ¿ya? Luego vas a aplicar la técnica del punto de vista para ver quién es el usuario, qué necesidad tiene y cuál es la revelación. Además de ello, también tienes que aplicar la técnica cómo podríamos para poder determinar la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta estos elementos de la técnica del punto de vista. Por último, en la fase idear, vamos a aplicar la técnica del brainstorming, teniendo en cuenta o colocando como principal acá la pregunta de cómo podríamos de la fase anterior y luego buscamos alternativas de solución que la vamos a colocar en este lado.
Ya luego lo que vamos a hacer es calificar esas ideas fundamentales según los criterios y sumamos y la que tenga mayor puntaje va a ser la ganadora. Y esa idea ganadora la vamos a escribir en este espacio en blanco para poder prototipar la siguiente semana. Y por último, por supuesto, nos evaluamos según el criterio de autoevaluación para saber cómo es que vamos avanzando en este proceso. No se olviden también de poder revisar la página, los materiales y los videos que les pueden servir para modo de reforzamiento en su aprendizaje autónomo. Nos vemos.